Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Zabaleta. Te doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal para programación Java. Piensa en Java. Muy bien, el día de hoy vamos a ver el tema de iText, cómo poder generar nuestras propias fuentes e ir tocando ya la parte básica de cómo crear tablas. Para luego en posteriores videos poder reutilizar estos componentes y generar reportes. Bueno, entonces esta fue la parte más básica. A ver, un segundo. Esta fue la parte más básica de cómo crear un archivo en iText, que era un PDF. Muy bien, hasta ahí todo bien. Lo que no vimos fue cómo crear fuentes, estilos y demás. Entonces, algo que quiero aclarar es que la versión de iText con la que estoy trabajando en estos videos es la versión 7, que bueno, al día de hoy es la última que ha salido. Esto difiere en algunos cambios con la versión 5, que es la que se ha trabajado más, y bueno, son algunos cambios que hay que aplicar. Vamos a ello. Entonces, para crear nuestras fuentes simplemente llamamos a PDF font y le voy a poner un nombre, por ejemplo font. Debería ya aparecerme para agregar la clase. Muy bien, PDF font es igual a, y algo que noté que ha cambiado con esta versión de iText es, por ejemplo, que utiliza una clase llamada PDF font factory. Así que vamos a ver PDF font factory, y aquí le puedo decir que me llama el método create font. Así que vamos a ver. Para empezar hay que agregar, hay que importar. Miren, acá también ha cambiado la ruta con iText kernel font pdf font. Muy bien, acá le vamos a poner create font. Y los parámetros que me pide es el tipo de fuente. Entonces acá habría que ponerle el tipo de fuente, ok. Font constant. No sé si se puede apreciar. Font constant. Punto, y podría por ejemplo ponerle el Times Roman, Bold, Italic. Yo voy a elegir Times Roman. Aquí es create, no create. Muy bien. Listo, con esto ya tengo una fuente. Con mi PDF Font Factory he creado una fuente de tipo Times Roman. Muy bien. Ahora yo para utilizar esta fuente lo único que tengo que hacer es llamarla. ¿Cómo hago? Por ejemplo, si yo quisiera crear un título, haría de la siguiente manera. Por ejemplo, diría text y automáticamente ya debería aparecerme para importar la clase text. Hay muchas, pero la que tengo que elegir es, en este caso me parece que el que dice layout. A ver, llamo a su constructor. Bueno, se está demorando.
y dentro del constructor tendría que mandar ciertos parámetros. Por ejemplo, acá le podría poner el título o lo que yo quiero que vaya, ¿no? A ver, por ejemplo, sería reporte consolidado. Muy bien, ahí me creo un texto, pero yo también dentro del texto le puedo setear la fuente. Por ejemplo, podría decirle set font y automáticamente me debería setear la fuente que creé hace un momento. También podría ponerle el tamaño, por ejemplo, set font size. Con esto yo puedo crear determinadas fuentes con determinados tamaños de letra, ¿no? Tipos de letra. Por ejemplo, le estoy poniendo la fuente 25. Muy bien. Entonces esto es solamente un texto que lo puedo reutilizar. Y vamos a ir ahora a ver el concepto de párrafo. Un párrafo pues puede ser la unión de uno o más textos. Esto como que empieza a tener sentido. Así que vamos a crear un párrafo y lo vamos a agregar al documento, ¿ok? Paragraph. Está demorando. Paragraph, por ejemplo, decir p new. Por ejemplo, el constructor vacío, y aquí le puedo ir poniendo, por ejemplo, add. Y por ejemplo me agrego un elemento, en este caso título. Y dentro del párrafo puedo tener muchos sets. Por ejemplo, un set text alignment que me va a alinear el texto. A ver, se puede ver acá. Y bueno, acá me lo está seteando por defecto hacia la izquierda. Pero yo quisiera de repente cambiar esto para que sea el centro. Y listo, ya lo tenemos seteado. Lo único que queda por hacer es agregar este párrafo a mi documento. Así que yo digo documento. Muy bien, ya lo tengo agregado. Vamos a retomar un poco lo que acabamos de hacer. Creamos una fuente con el Font Factory, PDF Font Factory, Create Font, y creo mi tipo de fuente. Luego creo un texto, el cual yo puedo ponerle formato. ¿Qué puedo ponerle dentro de mi clase de texto? Puedo setear el font para la fuente, puedo setear el font size, puedo cambiarle de color, puedo hacerlo ahí lo que yo necesite hacer. En párrafo me sirve para yo poder agregar uno o más textos. Quiere decir que en un párrafo puedo tener un texto con una fuente, con otro texto diferente con nueva fuente, nuevos colores, y así puedo ir agregando y dándole forma a mi párrafo. Puedo alinear el párrafo, puede ser justificado, centrado, según lo que yo requiera. Entonces hoy hemos aprendido lo que es la fuente, el texto y el párrafo, y ya lo estoy agregando al documento. Voy a guardarlo. Y ahora pues pasamos al concepto de tablas. Para que yo pueda utilizar una tabla tengo que predefinir algunos parámetros. Por ejemplo, puedo darle el número de columnas, debería darle el número de columnas, decir si es que va a utilizar el porcentaje de la hoja al 100%, al 80%, yo predefino eso, y debería crear una celda por cada elemento de la tabla. Muy bien,
Con esto pasamos ya a programar una tabla. Primero vamos a crear lo que serían los anchos de las columnas. A ver, vamos poniendo float. Bueno, como pueden ver, esta parte tendríamos que hacerla con determinado cuidado porque va a ser un ancho fijo de las columnas. Por ejemplo, estoy cogiendo el primer ancho 1.5 float, el segundo 2.1, el tercero 1.2. Ya lo van a ver cuando renderice, pero este es, digamos, el ancho de cada columna dentro de la tabla. Ahora tendríamos que crear la tabla. Y quiero que se fijen acá que me debería llamar al componente table de itext layout element, ok. Listo. Entonces acá yo le puedo decir que como parámetro para mi constructor coja lo que son los anchos de columnas. Ok, con esto ya tengo una tabla predefinida con determinado número de columnas. En este caso son 3. Y lo único que tengo que hacer es, por ejemplo, decirle que utilice el 100% de mi hoja. Muy bien, si yo le digo que utilice por porcentaje, yo acá le digo que coja el 100%. Listo, hasta ahí ya creé la tabla, pero no le he dado datos. Muy bien, para ver cómo funciona con un poco la fuente voy a copiar esto, voy a pegar acá, le voy a poner F nada más y le voy a cambiar el tipo. Bueno, parece que no tiene Arial, así que tendré que agregar otro, por ejemplo Helvética, y tendría que ya empezar a utilizar mi tabla. ¿Cómo funciona esto? Es muy sencillo. Le digo, por ejemplo, tabla add cell y me tendría que agregar una celda. Dentro de la celda le digo que me cree un nuevo objeto celda y simplemente lo dejo pasar con constructor por defecto. A esta celda le puedo poner un set font y nótense que me va a pedir acá el importar celda. Tenemos que importar lo que dice layout. Está. Entonces ya creo una celda, le seteo el font, que es el que he creado ahora mismo, y ahora por ejemplo puedo setear el text alignment para no complicarme. Ya tengo uno por acá. Simplemente hago control C, control V
y ya esa celda está seteada de forma centralizada. Ahora solamente tengo que decirle que me agregue con .add el texto. Podría, por ejemplo, crear un objeto texto con determinados parámetros, colores y los tamaños que yo predefina, o en todo caso para este ejemplo simplemente agrego un elemento o un archivo de texto. Por ejemplo, le voy a poner título 1 o columna 1. Estoy agregando columna 01. Muy bien, con esto me va a agregar la primera celda. Ahora tendría yo que agregar un par más, porque obviamente son 3 celdas que he predefinido. Pego acá y pego acá, lo dejo todo igual y cambio la data. 3. Entonces simplemente deberíamos decir documento add tabla para que lo anexe ya. Y listo, señores, esto debería funcionar. Acá, como pueden ver, lo nuevo que hemos aprendido hoy es crear nuestras propias fuentes, utilizar textos para empezar a construir párrafos, según lo que hemos visto acá al inicio. Entendemos el concepto de columnas, las tablas, el ancho de columnas, que utiliza el 100% de nuestra página. Y aquí empezamos a agregar lo que son los datos de las tablas, ¿ok? Se tiene que agregar celda por celda para que vaya llenando uno por uno estos datos de las columnas. Si nos llenamos, por ejemplo, 2, no va a aparecer, tendría que aparecer los 3, sí o sí. Es hora de la compilada. Yo tengo acá la carpeta donde ejecuta y renderiza el PDF, así que apenas genere, pues va a aparecer ahí. Acá se toma su tiempo. Le damos run. Y bueno, como para retomar un poco, la idea es, ya basado en esto poco que hemos aprendido, poder generar un reporte, ¿no? Podríamos llamar a lo que sería nuestro, por ejemplo, el Managed Bin, y desde ahí utilizar esta información. A ver, yo creo que sí va a ser factible hacerlo ahora, pero por ejemplo, yo lo tenía programado por acá. Genera documento. Ahí está el reporte. Y como pueden ver, pues ya se generó, ¿no? Columna 1, columna 2, columna 3. Listo. Entonces lo que podríamos hacer ahora sería llenar un poco esto. Se puede hacer, no creo que haya ningún problema, porque en el video de Criteria Query 7 generé yo un facade, el cual debería estar aquí, lista por mes. Yo lo voy a reutilizar para que vean ya un poco cómo funciona esto. Así que ¿cómo sería? A ver, me voy a mi Managed Bin. Le digo Cal Enterprise Bin recibo. Me va a generar el IB. Y por ejemplo, ¿cómo llenaría yo las demás columnas? Tan sencillo como hacer lo siguiente. Por ejemplo, tengo aquí el facade.
y mi método es lista mes, yo podría ver qué trae esto. Me trae una lista de recibo suma. Quiere decir que si yo control C y me voy aquí y le digo lo siguiente, for por cada, ahora voy a pegar la clase, por cada, y me dice que lo va a agregar, lo voy a importar, le digo ok, por cada recibo suma, rs, recibo suma, dos puntos, que aparece en este fakey de acá, por cada recibo suma que me aparece en la lista de mes, que haga algo. ¿Qué va a hacer? Va a agregar un bloque. Ahora, me parece que ese fakey solamente me devuelve dos datos, el número de mes y el monto. Entonces acá tendría yo que rellenar con algo, o en todo caso lo voy a dejar en blanco. Ok. Podría dejarlo en blanco. Bueno, voy a dejarlo en blanco primero para que vean el ejemplo. Y aquí empiezo a rellenar. En vez de que diga columna 2, pongo los datos, ¿no? rs.get número de mes. Y aquí me está pidiendo que por qué estoy mandando un tipo de datos short cuando acá debería dejarme solo string. Le pongo tu string, no me deja. A ver, vamos a ver. Y nada, convierto en string lo que me manda como parámetro. El resultado que es el número de mes. Y ahora hago lo mismo con el monto acá. Ok, esto va a hacer que entre en el bucle. Esto va a hacer que entre en el bucle y empiece a generar los bloques por cada elemento que me aparezca en ese facade. Ok, entonces esto debería funcionar sin ningún problema. Quiere decir que si yo, por ejemplo, actualizo acá, hasta que compila seguro. Vamos a ver. Me está lanzando un pequeño error, tengo que revisar en dónde es. Le voy a dar clean and wheel y luego ejecutar. Ya debería mostrarme correctamente esto. Bueno, con eso ya podemos ver una utilidad real, cómo poder nosotros enlazar nuestros managed bin al reporte y poder mostrar los datos que nosotros queramos. Quiere decir que ahora ya aparece, por ejemplo, la columna que sería el número del mes y la cantidad. Con esto ya estoy enlazando a mi managed bin y generando mi tabla de forma dinámica.
¿Qué quiere decir? Que si somos un poco más agudos, podemos crear diferentes tablas con diferentes columnas y llamarlas de forma dinámica, o en todo caso poder generar ya las tablas. ¿Qué podemos hacer acá? Por ejemplo, en la columna 1 podríamos decir número de ítem, el 1, el 2, el 3, o sea, como un índice, y acá en vez de que aparezca el números, podría aparecer el mes, ¿no? Para 1 enero, para 2 febrero y así. Esta data viene ya del Query Criteria 7 que hice una demo y ahora lo estamos aplicando, o sea, estamos reutilizando esos métodos para poder hacer los reportes de una forma más eficiente. Ok, yo creo que con esto ya puedo cerrar el video. Hemos hecho ya nuestra propia tabla de forma dinámica, es de mucha utilidad. Yo sé que les va a servir a aquellos que quieran hacer reporting con eText. Podemos generar nuestra data según nosotros queramos, según nuestras necesidades. Podríamos ya utilizar los facades y hacer todo tipo de operaciones dentro de ellos, hacer sumas, multiplicaciones y todo lo demás. Ok, entonces paso ya a retirarme. Nada, sin desearles un buen día y gracias a los que ven estos videos. Cuídense y hasta pronto.